A veces el miedo no grita, llega como un susurro leve, apenas perceptible, que se cuela entre los pensamientos cotidianos. No anuncia su llegada con estruendos, sino que se instala en el pecho como una presencia sutil, un frío que no tiene origen. Nos acostumbramos a su compañía sin darnos cuenta, como si siempre hubiera estado allí, esperando el momento adecuado para tomar forma. Ese primer susurro es el lenguaje del alma inquieta, que ha perdido la conexión con el ahora. En lugar de mirar a los ojos de lo que nos duele, tejemos futuros que aún no han sucedido, y el miedo se alimenta de esa incertidumbre. La mente busca respuestas, seguridad, garantías, pero la vida, en su flujo constante, no ofrece certezas, solo momentos para habitar. Observar ese susurro sin apresurarse a callarlo es un acto de coraje. Implica quedarse quieto ante lo que incomoda, sin disfrazarlo de lógica o negación. Solo así comienza la verdadera transformación, cuando dejamos de temer al miedo y lo contemplamos con la misma compasión que a un niño asustado. Mucho del dolor que cargamos no nace del momento presente, sino de las historias que nos contamos sobre él. Creamos narrativas, juicios, expectativas que envuelven la experiencia como capas de niebla. Y en esa neblina, el sufrimiento echa raíces, crece sin ser visto, hasta que se confunde con nuestra identidad. El Buda enseñó que el sufrimiento tiene causas, y por tanto puede cesar, pero no basta con desear que desaparezca. Es preciso desenterrar sus raíces, aunque duela. No es el dolor lo que más nos hiere, sino la resistencia a él, el deseo de que sea distinto, de que no nos toque. En esa lucha silenciosa perdemos nuestra paz. Solo cuando aceptamos mirar debajo de la superficie, el corazón comienza a comprender. Darnos cuenta de que todo lo que nos duele tiene un origen y que ese origen puede ser iluminado por la conciencia, nos devuelve poder, no para controlar la vida, sino para dejar de ser controlados por nuestras sombras. El cuerpo guarda lo que la mente intenta ignorar. En cada tensión, en cada respiración entrecortada, en cada insomnio, hay memorias que no encontraron palabras. Nos acostumbramos a vivir con esos nudos internos, como si fueran parte de nuestro ser, sin saber que muchas veces son ecos de antiguos dolores no sanados. Cuando nos sentamos en silencio y volvemos al cuerpo, empezamos a escuchar lo que siempre ha estado allí. Un peso en el pecho, un temblor leve en las manos, una presión detrás de los ojos. Son mensajes que el cuerpo ha escrito en su propio lenguaje, esperando ser leídos sin juicio, con presencia. En la práctica budista, se honra el cuerpo como un templo de sabiduría. No es algo que debamos forzar ni corregir, sino habitar con ternura. A través de la atención plena, podemos permitir que esos recuerdos físicos emerjan, se expresen y finalmente se disuelvan como nubes llevadas por el viento. La respiración siempre está disponible, incluso cuando todo parece desmoronarse. Es el ancla silenciosa que nos devuelve al presente, una y otra vez. Cuando el caos externo invade nuestros días y el ruido interno amenaza con desbordarnos, respirar conscientemente puede ser el primer gesto de refugio. No se trata de cambiar lo que ocurre, sino de cambiar la forma en que lo habitamos. Al inspirar profundamente, permitimos que el aire acaricie por dentro las grietas y al exhalar, soltamos un poco del peso que llevamos. Así, cada respiración se convierte en un acto de confianza, confiar en que este momento es suficiente. Con el tiempo, aprendemos que no es necesario huir del caos, podemos estar en medio de él y aún así, mantenernos firmes, serenos. Respirar nos enseña a permanecer, a no ser arrastrados. En ese pequeño gesto repetido miles de veces, encontramos una práctica de libertad. Mirar de frente lo que duele no es natural para la mente condicionada. Nuestra primera reacción suele ser el rechazo, el intento de escapar, de negar. Pero en el camino budista, se nos invita a desarrollar una mirada que no juzga, que no aparta la vista, una mirada que sostiene, aun cuando tiemble. Al observar lo que nos hiere sin intentar cambiarlo, empezamos a comprender su verdadera naturaleza. No es resignación, es presencia plena. Es permitir que la experiencia sea lo que es, sin añadir más dolor con pensamientos reactivos. Mirar sin huir es abrir la puerta a la transformación, no desde la fuerza, sino desde la aceptación radical. Este arte requiere paciencia y compasión,
Es un acto íntimo de reconciliación con uno mismo. Al quedarnos con lo que incomoda, descubrimos que lo insoportable no es tan eterno como parecía, y que la luz de la conciencia suaviza incluso las sombras más densas. Todo cambia, incluso aquello que creemos inamovible, incluso el dolor que parece eterno. La impermanencia no es una amenaza, es un recordatorio sagrado de que nada permanece fijo. Cuando el sufrimiento nos envuelve, este principio se convierte en bálsamo. Lo que duele hoy, mañana puede ser brisa. Solemos aferrarnos, incluso al dolor, porque nos da una sensación de identidad, de certeza. Pero la enseñanza budista nos invita a soltar, a permitir que las experiencias sigan su curso natural. Como las estaciones, las emociones vienen y van, con su propio ritmo. No necesitamos detenerlas, solo observarlas. Aceptar la impermanencia es abrir espacio para la esperanza, no como expectativa ilusoria, sino como posibilidad viva. Cada instante contiene la semilla del cambio. El sufrimiento pierde poder cuando recordamos que no durará. Esta verdad, simple y profunda, es una fuente de consuelo silencioso. Dentro de nosotros habita una tormenta que no siempre vemos. Pensamientos que giran, emociones que golpean, voces que exigen. La mente, si no es comprendida, se convierte en una jaula. Pero si aprendemos a observarla sin juzgar, comienza a calmarse como un lago después del viento. El silencio no es ausencia de ruido, sino presencia profunda. Es una escucha activa hacia nuestro interior, sin necesidad de respuestas. En ese espacio sin palabras, muchas veces hallamos lo que el ruido nos impedía sentir, una paz sutil, una claridad que no se impone, sino que emerge. La meditación es el camino hacia ese silencio. No buscamos controlar la mente, sino simplemente estar con ella, como se está con un viejo amigo. Poco a poco, las nubes se disipan, y en ese cielo despejado podemos ver con más nitidez quiénes somos más allá de nuestros pensamientos. En Occidente, la palabra vacío suele tener connotaciones de carencia, de pérdida, pero en la visión budista, el vacío es plenitud. No se trata de que nada exista, sino de que nada existe de manera fija, separada, independiente. Todo está interconectado, fluyendo en constante transformación. Comprender el vacío es liberarse del ego que quiere controlar, del miedo que busca certezas. Cuando soltamos la ilusión de permanencia y de posesión, nos abrimos a la realidad tal como es, vibrante, efímera, misteriosa. En lugar de aferrarnos, empezamos a bailar con lo que la vida trae. El vacío no es un abismo que nos traga, sino un espacio que nos sostiene. Es el lienzo sobre el cual todo puede surgir. Al experimentarlo, dejamos de identificarnos con lo que nos causa dolor, no porque desaparezca, sino porque ya no nos define. En ese desprendimiento suave, descubrimos otra forma de ser. Durante mucho tiempo, confundimos nuestro dolor con quienes somos. Decimos, estoy roto, soy ansioso, tengo miedo, como si el sufrimiento fuera la totalidad de nuestro ser. Pero el dolor es una experiencia, no una identidad. Es algo que atravesamos, no algo que somos. Cuando empezamos a observarlo con compasión, descubrimos un espacio interno que no está herido, un lugar silencioso, luminoso, que siempre ha estado allí, esperando ser reconocido. Ese centro no niega el dolor, pero tampoco se deja consumir por él. Lo abraza sin convertirse en él. Desde esa conciencia más amplia, podemos sostener nuestras heridas con ternura. No se trata de negarlas, sino de dejar de fundirnos con ellas. Al hacerlo, recuperamos nuestra libertad. Volvemos a ser vastos, como el cielo que contiene todas las tormentas sin perder su esencia. El miedo no siempre se va. Hay momentos en que, por más que practiquemos, por más que comprendamos, el miedo sigue allí, acompañándonos como una sombra silenciosa, pero podemos aprender a caminar con él, sin que nos paralice, sin que tome las riendas de nuestra vida. En lugar de resistirlo, lo reconocemos. Le damos un nombre, lo miramos a los ojos y le decimos, sé que estás aquí, y aún así seguiré caminando. No necesitamos eliminar el miedo para vivir con autenticidad. Solo necesitamos que no gobierne nuestras decisiones, que no encierre nuestro corazón. Caminar con miedo es un acto de profunda valentía. Es confiar en que hay algo dentro de nosotros
más grande que ese temor, algo que respira, que ama, que espera. Y es desde ese lugar donde surge el verdadero coraje, no la ausencia de miedo, sino la capacidad de avanzar a pesar de él. Mucho de nuestro sufrimiento se agrava por la dureza con la que nos tratamos. Esperamos ser fuertes, sabios, impecables, y cuando no lo somos nos castigamos en silencio. Pero el camino del despertar comienza con un acto de bondad, volvernos hacia nosotros mismos, con la misma ternura que ofreceríamos a un ser querido. La compasión hacia uno mismo no es indulgencia, es reconocimiento, es ver con claridad nuestro dolor y abrazarlo con comprensión. En lugar de exigirnos ser diferentes, nos damos permiso para ser humanos, con nuestras contradicciones, nuestras heridas, nuestras imperfecciones sagradas. Cuando nos miramos con ojos compasivos, algo dentro de nosotros se suaviza. Ya no necesitamos defendernos, ni justificarnos, ni esconder lo que sentimos. Simplemente estamos presentes, y esa presencia amorosa comienza a sanar lo que el juicio nunca pudo tocar. En un mundo que muchas veces valora la fuerza como dureza, la ternura puede parecer frágil, pero en realidad es una forma profunda de resistencia. Ser tierno frente al dolor, frente a la ansiedad, frente al miedo, es negarse a volverse piedra, es conservar el corazón abierto, aun cuando todo invita a cerrarlo. La ternura no es debilidad, es fortaleza consciente. Es sostener con delicadeza lo que tiende a romperse dentro y fuera de nosotros. No necesita imponerse, porque su poder está en su suavidad. Como el agua que desgasta la roca, actúa lentamente, pero con una eficacia que transforma. Cultivar ternura es una práctica diaria. Se expresa en cómo nos hablamos, en cómo respiramos, en cómo habitamos el silencio. Y poco a poco, esa dulzura que ofrecemos se convierte en refugio para nosotros y para quienes nos rodean. Porque donde hay ternura, hay espacio para sanar. El pasado puede doler y el futuro puede inquietar, pero el único lugar donde la paz es posible es aquí, en este instante. El presente no necesita ser perfecto, solo necesita ser habitado con totalidad. Cuando lo hacemos, descubrimos que la ansiedad disminuye, porque ya no vivimos divididos entre lo que fue y lo que podría ser. Cada respiración es una puerta a la hora, un regreso al cuerpo, al latido, al silencio que lo sostiene todo. No se trata de rechazar los pensamientos, sino de no ser arrastrados por ellos. Observarlos como nubes en el cielo, sabiendo que pasan mientras nosotros permanecemos. En el presente, el miedo pierde fuerza porque no tiene dónde aferrarse. No hay proyecciones, no hay suposiciones, solo la realidad tal como es. Y en esa sencillez, descubrimos una quietud que no depende de las circunstancias, una quietud que nos sostiene, incluso en medio de la tormenta. Soltar no es olvidar ni renunciar a lo que amamos, es permitir que las cosas, las personas, los momentos, sigan su curso natural sin intentar retenerlos. El apego nace del miedo a perder, pero en realidad, cuanto más apretamos, más sufrimos. Aprender a soltar es un acto de libertad interior. Soltar no significa desvincularse emocionalmente, sino confiar. Confiar en que lo esencial permanece, aunque las formas cambien. Confiar en que podemos continuar, incluso cuando algo se va. No porque no duela, sino porque no nos aferramos a lo que ya no está. Este aprendizaje es profundo y constante. A veces se siente como una pequeña muerte, pero en ese dejar ir también hay nacimiento, porque cuando dejamos espacio, la vida nos muestra nuevas formas de amor, nuevas maneras de ser, y en esa apertura nos reencontramos con lo que somos. La tristeza, cuando se vive con conciencia, revela verdades que la alegría a veces no puede mostrar. No es un error ni una falla en el sistema. Es una parte natural de la experiencia humana, un llamado a detenernos, a sentir, a escuchar lo que hemos estado ignorando. No es necesario huir de la tristeza ni taparla con distracciones. Podemos sentarnos con ella, como se sienta uno junto a una amiga que ha venido a visitar, escuchar su mensaje sin prisa, sin querer cambiarlo. A veces, la tristeza habla del amor que sentimos, de lo que valoramos, de lo que aún nos importa. En su profundidad, la tristeza también es maestra. Nos enseña a soltar, a ablandarnos,
a abrir espacios de compasión que estaban cerrados. Y cuando se va, como todo lo que viene, deja una huella suave, una sabiduría silenciosa que nos acompaña en el camino. La ansiedad, cuando llega, tiñe cada rincón de nuestro día con una urgencia sorda, como si algo importante estuviera a punto de suceder, aunque no sepamos exactamente qué. Nos acelera el corazón, nos agita la respiración, nos llena de pensamientos veloces y entrecortados. A menudo nuestro primer impulso es rechazarla, calmarla rápidamente o escondernos de su presencia. Pero hay otra posibilidad, sentarnos a escucharla sin juicio, como se escucha a alguien que llora sin palabras, sin querer cambiar lo que siente, solo acompañando. Escuchar la ansiedad con atención plena es comenzar a deshacer sus nudos más profundos. En vez de preguntarnos cómo hacerla desaparecer, podemos comenzar preguntando qué nos quiere decir. Tal vez está pidiendo cuidado, descanso, ternura. Tal vez está señalando una desconexión que hemos ignorado, una necesidad que hemos silenciado. La ansiedad no es un enemigo, sino una voz desbordada de nuestro interior que clama por presencia. Si aprendemos a estar con ella, con el corazón abierto y la mente serena, descubrimos que su intensidad disminuye por sí sola. Con el tiempo, esta práctica se convierte en una forma de amor, porque cuando podemos abrazar nuestra ansiedad con comprensión, también aprendemos a abrazar la ansiedad de otros. Dejamos de temer las emociones difíciles y comenzamos a verlas como mensajeras. No necesitamos apresurarnos a sanar, solo necesitamos estar. A veces lo más sanador que podemos hacer es respirar hondo, mirar hacia adentro con suavidad y decirnos, está bien sentir esto, estoy aquí contigo. Vivimos rodeados de ruido, externo, con sus voces urgentes, sus estímulos incesantes, sus demandas sin pausa, e interno, con nuestros pensamientos, dudas, exigencias y temores. En medio de todo esto, mantener el corazón abierto parece una hazaña imposible. Cerrarlo parece una defensa natural, una forma de sobrevivir, pero cada vez que cerramos el corazón, algo dentro de nosotros se endurece, se enfría, se separa, y con el tiempo, esa desconexión duele más que el propio ruido. Abrir el corazón en medio del caos no significa estar expuestos sin protección, sino cultivar una sensibilidad firme, una ternura fuerte que no se quiebra ante el dolor. Significa recordar que podemos sentir sin ser destruidos, que podemos empatizar sin desaparecer. Significa saber que incluso cuando todo afuera es veloz y caótico, adentro puede existir un espacio de calma, como un templo interior al que siempre podemos regresar. Ese espacio no depende de lo que ocurre, sino de nuestra decisión de habitarlo. Cuando practicamos esta apertura con constancia, algo comienza a transformarse. Descubrimos que la vida, incluso en su ruido, tiene belleza, que detrás de cada voz impaciente hay un ser humano deseando ser escuchado, que dentro de nosotros aún hay paz, aunque esté sepultada por 1000 pensamientos. Abrir el corazón es el acto revolucionario de no perdernos a nosotros mismos en medio del mundo. Es recordar una y otra vez que somos capaces de permanecer suaves, incluso en lo más áspero. Nos han enseñado que ser fuertes es seguir adelante, resistir, soportar, no mostrar debilidad. Y aunque esa fuerza nos ha permitido sobrevivir muchas veces, también nos ha hecho daño, porque sostener siempre el peso sin pausas, sin lágrimas, sin pedir ayuda, termina por desgastarnos por dentro. Hay un momento en que el alma ya no quiere luchar, solo quiere descansar. Y es ahí donde aparece una fuerza diferente, una que nace del permiso de ser vulnerables. Dejar de intentar ser fuertes todo el tiempo es un acto de profunda honestidad. Es reconocer que hay días en los que no podemos más, que necesitamos silencio, ternura, contención, que no siempre queremos entender todo ni tener respuestas, que a veces solo queremos que alguien nos mire y diga, está bien no estar bien. Ese descanso, tan necesario como escaso, nos devuelve la humanidad que la exigencia nos arrebata. En ese espacio sin máscaras, descubrimos algo hermoso. No necesitamos ser invencibles para ser dignos. Nuestra fragilidad no es un obstáculo, sino un puente hacia una forma más auténtica de vivir. Cuando nos permitimos descansar, no solo el cuerpo se alivia, también el alma se reencuentra con su suavidad.
Y desde allí, desde esa pausa sincera, nace una nueva fuerza, no la de quien resiste todo, sino la de quien se escucha, se cuida y se honra tal como es. La palabra rendición suele estar cargada de connotaciones negativas, derrota, fracaso, debilidad. Pero en el camino espiritual rendirse no es caer, sino soltar el control que nos aprisiona. Es dejar de resistir lo que ya es, dejar de luchar contra la corriente de la vida, no porque no nos importe, sino porque comprendemos que hay una sabiduría más grande que no necesita ser dominada. Rendirnos es un acto de profunda confianza. Es como dejar caer los hombros después de años de tensión, como dejar que las lágrimas corran sin avergonzarse. Es decir, no sé cómo seguir, pero aquí estoy, y en ese gesto algo se abre. Una paz sutil comienza a emerger, como si la vida misma respondiera a nuestra entrega con una ternura inesperada. De pronto, ya no estamos solos. Algo nos sostiene, aunque no sepamos nombrarlo. Esta entrega no es pasividad, sino disponibilidad. Disponibilidad para sentir, para cambiar, para ser guiados. Al rendirnos, abrimos espacio a lo desconocido, y es allí donde lo verdaderamente nuevo puede entrar. Dejamos de imponer y empezamos a recibir. En ese recibir, descubrimos que muchas veces no se trata de cambiar el mundo, sino de cambiar la forma en que lo abrazamos. La paz no es un destino lejano, reservado para quienes meditan en la cima de una montaña. Es una práctica silenciosa que se cultiva en lo simple, en el modo en que preparamos el té, en la forma en que escuchamos a alguien sin interrumpir, en cómo caminamos sin prisa por el pasillo de casa. La paz no necesita condiciones perfectas, solo necesita atención. Cada gesto cotidiano es una oportunidad para volver a nosotros mismos. Cuando cocinamos con presencia, cuando doblamos una manta con amor, cuando respiramos antes de responder, estamos sembrando paz. No se trata de añadir nada extraordinario a nuestra vida, sino de descubrir lo sagrado en lo ordinario. Y al hacerlo, algo dentro de nosotros comienza a calmarse, a encontrar su centro. Cultivar paz en lo cotidiano es también una forma de resistencia amorosa. En un mundo que premia la prisa y la productividad, elegir la lentitud consciente es un acto radical. Es recordarnos que no estamos aquí solo para hacer, sino para ser. Y ser en paz, incluso unos minutos al día, puede transformar profundamente nuestra forma de estar en el mundo. Aceptar no es rendirse al sufrimiento ni conformarse con lo que duele. Es, más bien, reconocer lo que es, sin adornos ni resistencias, como un primer paso hacia la verdadera transformación. La resignación se siente como una prisión, una renuncia a la esperanza. La aceptación, en cambio, es libertad interior. Cuando aceptamos, dejamos de gastar energía en negar la realidad y comenzamos a movernos con ella, en lugar de contra ella. Este tipo de aceptación nace de una sabiduría profunda, esa que sabe que no todo está en nuestras manos, pero que aún así podemos elegir cómo responder. No es pasividad, es presencia activa. Es mirar lo que sucede y decir, esto está aquí, y yo también estoy aquí, respirando junto a ello. En esa disposición se abre una puerta, la del cambio posible, no desde la imposición, sino desde la comprensión. Aceptar sin resignarse es un arte, un equilibrio sutil entre la claridad y la compasión. Significa aprender a estar con lo que duele, pero sin perder la mirada hacia lo que aún puede florecer. Significa permitir que el presente sea lo que es, mientras mantenemos abierto el corazón a lo que aún puede ser. Desde ese lugar, toda transformación verdadera comienza. Hay momentos en los que algo dentro de nosotros se rompe, una pérdida, un miedo profundo, una traición, y en ese quiebre creemos haber perdido también la belleza. Pero la verdad es que muchas veces es en esas grietas donde más claramente brilla la luz. Como el kintsugi japonés que repara la cerámica rota con oro, nuestras heridas pueden convertirse en mapas luminosos de lo que hemos atravesado. Encontrar belleza en lo roto no significa romantizar el dolor, sino reconocer que incluso en medio de la fragilidad hay valor, que las marcas del alma no son defectos, sino signos de que hemos vivido, sentido, amado. Cada cicatriz guarda una historia, y cuando la honramos dejamos de avergonzarnos de ella. En vez de ocultarla, la integramos,
y al hacerlo, algo en nosotros se reconcilia. Esta mirada transforma el modo en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Dejamos de buscar perfección y empezamos a buscar verdad. Nos volvemos más humanos, más cercanos, más humildes, y desde ese lugar podemos amar más libremente, porque ya no estamos escondiendo nuestras grietas. Las mostramos con dignidad, sabiendo que son parte de nuestra belleza. El mundo puede ser un lugar áspero, nos enfrenta con injusticias, con durezas, con desamparo, y muchas veces nuestra reacción natural es endurecernos también, como forma de defensa. Pero el camino de la conciencia nos invita a otro tipo de fortaleza, la suavidad. Permanecer suave en un mundo duro no es debilidad, es valentía pura. Es elegir el amor, aun cuando sería más fácil cerrar el corazón. Esta suavidad es activa, no ingenua. No se trata de permitir que todo nos dañe, sino de no permitir que el dolor nos convierta en aquello que no somos. Significa responder con comprensión, incluso cuando el entorno invita a la reacción. Significa conservar la ternura como una llama interior, incluso en medio de la oscuridad. Una llama que nos recuerda quién somos más allá del miedo. Al practicar esta suavidad, comenzamos a sanar no solo nuestro dolor, sino también el de los que nos rodean, porque ser suaves es también una forma de ofrecer refugio, una caricia en un mundo que grita, una pausa donde todo corre, un susurro donde todo exige, y ese gesto, por pequeño que sea, puede ser una semilla de transformación. Durante años buscamos fuera lo que solo pueden hacer dentro: seguridad, pertenencia, calma. Esperamos que el otro nos complete, que el lugar nos contenga, que el futuro nos traiga paz. Pero llega un momento en el que comprendemos que el único hogar verdadero es el que construimos en nosotros. Ser hogar de uno mismo es una de las prácticas más amorosas y profundas que podemos cultivar. Esto no significa vivir aislados, sino aprender a estar con nosotros mismos con amabilidad. Significa poder sentarnos en silencio sin sentirnos vacíos. Significa acompañarnos en los momentos difíciles sin exigirnos explicaciones. Significa hablarnos con la misma dulzura con la que hablaríamos a un niño asustado. En ese vínculo íntimo y honesto con nuestro ser, florece una estabilidad real. Cuando somos nuestro hogar, dejamos de mendigar amor, validación o pertenencia. Comenzamos a compartir desde la abundancia, no desde la carencia. Y entonces, incluso en medio de la incertidumbre, nos sentimos en paz, porque sabemos que pase lo que pase afuera, adentro hay un lugar donde podemos volver, respirar y simplemente ser. Hay un punto en el camino en que el miedo deja de tener bordes definidos. Ya no llega como antes, con sus argumentos y sus formas conocidas. Comienza a diluirse en la presencia, a disolverse en la luz de la conciencia, no porque haya desaparecido por completo, sino porque hemos dejado de darle el mismo poder. Hemos aprendido a caminar a su lado sin dejarnos guiar por él. En este punto, no hay euforia ni fuegos artificiales, solo una quietud suave, como si el alma respirara con más amplitud. Es un silencio lleno de sentido, una calma que no depende de que todo esté bien, sino de que hemos dejado de luchar con lo que es. No hay necesidad de nombrar, de clasificar, de defenderse. Simplemente se está, y en ese estar, la vida se revela en su forma más simple y más plena. Cuando el miedo ya no tiene nombre, descubrimos que siempre hemos sido más grandes que él, que nuestra esencia no puede ser tocada por ninguna sombra, que dentro de nosotros hay una luz que no necesita ser conquistada, porque nunca se ha ido. Solo esperaba que dejáramos de correr, que nos detuviéramos y que al fin la miráramos.